Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del etnólogo especializado en música, Benjamín Muratalla. Bienvenido, Benjamín. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de uno de los discos de la serie Testimonio Musical de México, pero en general nos vamos a ir en todo el trabajo que ha hecho el área de Testimonio Musical y de toda la serie de Testimonio Musical, que ya tiene muchos números. Pero el tema de hoy se llama Aromas de pólvora quemada, música y cantos de bandidos. De verdad, debo decirte que es un título más que sugerente. Está entre la etnología y la poesía. No hay más. Aromas de pólvora quemada, música y cantos de bandidos. Un disco de la serie Testimonio Musical de México. Vamos a platicar de eso, Benjamín. Empieza tú. Dinos de dónde viene este título y qué es lo que mueve a este disco en particular. Claro, Salvador, cómo no. Fíjate que los títulos de la serie siempre, pues de manera tradicional, se ha procurado que sean títulos que apelen a la gente, al público, a la gente que le gusta la música, que le llamen la atención. No títulos planos, sino títulos que se mezclen entre la leyenda, el mito, la poesía, la realidad. Y de ahí este título, como tú dices, que sí, a mí me parece que es uno de los títulos más logrados o uno de los mejores logrados de toda la serie, que por cierto, con este disco ya llegamos al número 73. Y este título se le ocurrió al coordinador de la serie, que es el historiador Juan Frajosa, de allá de la región de la Caxcana, esta región que queda entre Jalisco y Zacatecas. Él es de por allá de Yahualica. Y bueno, pues Jalisco. Exactamente, es un amigo de la fonoteca desde hace muchos años, un investigador que, sui generis, él investiga en el campo, él investiga ordeñando las vacas, arreándolas, lee ahí en medio de la milpa, bueno, es maravillosa la vida como intelectual y como ranchero de este hombre. Y bueno, pues él nos propuso, ya con este son dos títulos que hacemos con materiales de él y con la coordinación de él. Entonces él, bueno, desde hace mucho tiempo me dijo que tenía materiales, tenía grabaciones relacionadas con el bandidaje, música, cantos, corridos. Más en aquella región abunda mucho este tipo de formas musicales. Entonces, bueno, yo le dije que sí, que adelante, y fue así que, bueno, se reunieron tantos materiales grabados como temáticas y investigadores que desarrollan estos temas. Entonces, bueno, pues ya los títulos casi siempre se le ocurren a uno al final de todo el proceso editorial de los discos, y le estuvimos busque y busque y busque hasta que por fin él le dio al clavo y fue que salió Aromas de pólvora quemada, música y cantos de bandidos. Esa es la historia, Salvador. Pero ya entiendo por qué. Él es de Yahualica, Jalisco, es una zona de los Altos de Jalisco que además era un paso de los ejércitos revolucionarios de Villa y de Obregón, pero también fue una geografía cristera después. Y tienen una gran memoria musical para todo este tipo de eventos, aunque
Yo conozco Yahualica, por supuesto. Mi padre era de un lugar muy cercano que se llama Cañadas de Obregón, entonces a mí me tocó vivir algunas veces por ahí y conocerlo, pero nunca se me hubiera ocurrido que se podían armar todo un programa de testimonios musicales sobre bandidos, cantos sobre bandidos allá. Solamente una gente como él que ahí vive, efectivamente es una zona ganadera, que vive en el campo y que vive entre ellos, puede darse cuenta de esto y además darle una solución de continuidad a algo que está a punto de desaparecer, Benjamín. Desde hace muchos años, Yahualica y toda esta zona es de expulsión de mano de obra a los Estados Unidos y regresan con gustos eclécticos de los mexicanos radicados en los Estados Unidos, la música de bandas sinaloenses o de bandas zacatecanas, pero ya metidas en otro tipo de géneros. No me estoy refiriendo solamente a los corridos que ahora se oyen mucho de narcotraficantes, sino de géneros que mezclan un rock urbano norteamericano, pero mexicanizado, de pandillas callejeras, y es una cosa muy rara y ha ido cambiando mucho el gusto musical allá. Así que la manera como este etnólogo está haciendo este rescate es más que meritoria. Claro. Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, él tiene mucho el trabajar con la gente mayor. Obviamente, pues la gente mayor, como sabemos, son los depositarios de la memoria, la gente que tiene recuerdos del pasado y que él tiene esa preocupación, nuestro amigo Juan tiene la preocupación por, ya cuando ve a las personas, a sus informantes que ya están muy entrados en años, les dedica mucho tiempo a platicar con ellos. Y tú sabes que la gente ya de esas edades tan avanzadas tienen una memoria del pasado muy fresca. Y además, con ese gusto siempre de estar recordando el pasado, estar recordando sus juventudes, por aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, creo que le ha dado al clavo este Juan Frajosa y tiene muchas entrevistas, muchas grabaciones de estas historias, de estas leyendas, de estas historias de vida y por supuesto de estos cantos y de estas músicas que ya en la actualidad no se escuchan. A veces las tienes por ahí grabadas en viejos discos, en Ujú. acetatos, pero que ya no se oyen. En la vida cotidiana, en las fiestas, en las celebraciones, como tú dices, bueno, ya hay una capa musical nueva, diferente, contemporánea, a veces con ciertos visos de conexión con este pasado musical de la región, pero pues todas estas músicas están ya a punto de desaparecer, de transformarse en otras cosas. Entonces, pues te repito, Juan tiene ese mérito. Hace un par de días estábamos platicando acerca de las pastorelas, un tema para otro evento que tenemos, y me decía, fíjate que tengo unos cantos de un viejito que tiene ya 95, 97 años. Dice, es muy vivaz, está muy vivaz el señor, y antes de que se me muera, lo voy a entrevistar y voy a hacer que me cante nuevamente. Y le digo, oye, pues qué gran acervo tienes tú por allá de viejitos y que les haces caso, pero no es la única ocasión, Salvador que me comenta esto. Entonces, pues creo yo que ahí tiene este mérito tan especial como investigador, como historiador, de tomar en cuenta a esta gente que tú sabes, los viejos casi siempre están relegados, ahí abandonados en los corredores, en los patios de la casa, y él revive a esta gente a través del trabajo que hace, a través de sus charlas que entabla con ellos. Y del trabajo de historia oral que no todos los historiadores valoran porque no hemos sabido discernir entre lo verdadero, lo falso y lo ficticio, como diría Carlo Ginzburg. Cuando podemos hacer eso, podemos trabajar perfectamente bien con este tipo de informantes. Ahora, de todos modos,
con toda esta información y con lo privilegiado que es estar en Yagualica para este tipo de cosas, hay algo que sí tiene que ver con tu trabajo, Benjamín, que es el sentido que le has dado a la colección de testimonio musical de México. Yo trabajé, digamos, de manera aleatoria y tuve el privilegio de conocerte más de cerca. Yo sabía de ti y todo y te había visto algunas veces, pero ya trabajar contigo algo para un disco que se llamó El Suspiro al Trovador, que era pues, música mexicana del siglo XIX de los archivos musicales de aquí, pero la parte que más me gustó es esto que nos explicabas tú, que se llama la primera intención. Es decir, que se oiga la música como debe o como se debió haber oído, sobre todo la música popular, cómo se oía en las fiestas, cómo se oía en las tertulias, cómo se oía en los salones, cuando se está practicando, cuando lo están aprendiendo, cuando lo están cantando en la cantina o cuando lo están cantando en la calle, no la música del estudio bien cuidada, sino la música realmente que tiene que ver con el oído y la conexión con la memoria. Esa es la parte que te toca a ti. Sí. Platícanos un poco de eso, porque además hablar del número 73, bueno, pareciera que es muy fácil. Es un proyecto que nació hace ya muchos años y que requiere mucho trabajo. Simplemente el del Suspiro del Trovador tiene 10 o 12 piezas que había que preparar toda la investigación para que salga un disco. Claro. Todo esto que me estás platicando de Juan Frajosa es años de trabajo, pero además con un sello que es el que tú le has dado a Testimonio Musical de México. Platícanos de tu trabajo. Claro que sí, Salvador. Mira, pues bueno, te diré que yo aprendí todo esto de los precursores de la fonoteca, principalmente de la maestra Irene Vázquez Valle, que como tú sabes, pues fue la iniciadora de este gran proyecto hace muchísimos años, a mediados de los años 60. Yo tuve la suerte de trabajar con ella durante 2 años, antes de su fallecimiento. Y ella, recuerdo que me decía que, eh, procuraba que las grabaciones, que se hacían en campo, y se siguen haciendo en campo, que, te dejaran escuchar ese contexto, ese ambiente. Dice: "Mira, a mí me gusta una que seguramente conoces mucho, el pajonal", que me parece, si no mal recuerdo, está en música campesina, del sur de Jalisco. En el pajonal son 2 mujeres que cantan a capela y se oyen por ahí las gallinas, se oyen los pajaritos. Y te diré que, hay otro disco que se grabó en Sachila, en Oaxaca, Ujú. y que se oye por ahí, que uno de los músicos carraspea, y le dejaron ahí. Entonces, yo escuchando este tipo de detalles en varias grabaciones, y ya publicadas, me percaté que eso no debe quitarse, que los discos de Lina, a diferencia de otros discos, son documentos etnográficos, son para que escuchemos el ambiente, el contexto de donde se escucha esa música. En muchos otros lugares tienen la obsesión por el sonido limpio, como si el sonido fuera desvinculado del contexto social, desvinculado de las emociones, de las relaciones, de los sentimientos, de los estados de ánimo. Y por supuesto que no, tú puedes disfrutar seguramente de una música completamente limpia, máxime ahora con las tecnologías digitales, que es la música por la música misma. Y creo que también es sublime eso y también es una forma de disfrutar la música. Pero nosotros en el contexto de la antropología y de la historia, creo que propugnamos siempre porque esta música se oiga tal cual. Los músicos tocan así, tocan desafinados, tocan burdamente, porque es un estilo cultural de tocar. Hace muchos años
cuando no teníamos el equipo suficiente para editar estas grabaciones en la fonoteca, buscábamos estudios de grabación. Y cuando llevábamos nuestras grabaciones, los ingenieros de ahí las calificaban, las evaluaban y nos decían, me decían a mí directamente, oiga, ¿no tiene grabaciones mejores? Mire, es que sus músicos, mire, discúlpeme, pero algunos de ellos se oyen hasta borrachos, están desafinados, no saben cantar. Mira, no sabes qué trabajo me costó convencer a muchos de estos ingenieros que así queríamos la música, que esa era la riqueza de nuestra música, de nuestra serie discográfica, ¿sí? Ese tipo de estilos que se salen de la norma comercial, de la norma hegemónica de cantar y de tocar y de escuchar, ¿sí? Nosotros queremos que a través del canto se imagine la gente cómo son los contextos, cómo viven los músicos, cómo se divierten, cómo son en realidad, ¿sí? Oyes esas guitarras, esos violines destemplados, pero fíjate que inclusive cuando nosotros vamos a grabarlos en muchos de estos lugares, les decimos, oiga, están flojas sus cuerdas. Me tocó verlo esto con músicos de Coras de Nayarit, y me decían, no, es que así es, así se afine y así tiene que escucharse, ¿sí? Cuando nosotros vamos con la afinación de las grandes ciudades, la afinación eh, de estudio, de conservatorio, esa afinación fina, normada, pues la norma para muchos de estos músicos es otra. Y sí nos preocupamos porque muchos de los discos proyecten, para nosotros es el estilo antropológico, es el estilo de una cultura, el estilo de un grupo humano, el que toquen de esa manera. E insistimos, a veces lo logramos, a veces no, pero pues vamos insistiendo. Fíjate que dices muy bien que son documentos etnográficos, pero te voy a platicar algo. No son discos para aunque sean documentos etnográficos, no son discos para etnólogos ni para historiadores, son discos para todo el mundo. Y te voy a contar algo. Hace muchos años, con alguno de los discos primeros de corridos zapatistas de hace, híjole, yo creo que debe tener fácil unos 40 años, por Más o ahí. menos, sí. Bueno, se me ocurrió ponerlo todavía en un acetato en la casa de mi papá. Y ahí trabajaba toda la vida, trabajó pues era nuestra abuela, era una nana nuestra, que era una mujer indígena de la zona cercana a Toluca. Y estábamos oyendo los discos y pues efectivamente discos de primera intención. Y cuando volteamos a ver, ella estaba sentada con nosotros, ella estaba llorando. Y entonces le dijimos, pero ¿por qué lloras? Dice, es que esas voces ladinas me recuerdan cuando yo era niña. O sea, eran las voces que van dirigidas a la memoria de la gente. Ella se llamaba Rosa Juárez, Tota. Ella aprendió a leer quizá cuando tenía 70 años. O sea, estamos hablando de alguien que apela a su memoria musical porque no tiene las letras. Las voces no están en las letras, las voces están en la música y están en lo ladino o no de la voz. Ese es el mérito del trabajo que hacen ustedes. Ese es todo el mérito. Así es, Salvador. Sí, mira, bueno, eh, quisiera yo subrayar esto de considerar a nuestros discos etnográficos en el sentido de que los investigadores escuchen la manera auténtica de interpretar, la manera auténtica de componer, la manera auténtica de escuchar la música, ¿sí? Y que, por otra parte, que el público en general sí sienta un vínculo, sí sienta una identificación con esta música. Eh, Tú sabes que la música es una de las manifestaciones humanas que te agarra por las emociones.
¿no? Que si estás nostálgico, que si estás alegre, que si estás enamorado, que si estás enojado. La música siempre te llega y te toma por el lado de las emociones. Entonces, eh, fíjate que mucha gente que no conoce la serie, cuando escuchan esta música, no todos los discos, seré sincero, no todos los discos eh, eh, proyectan digamos, esta etnicidad sonora. Hay algunos que han sido grabados en estudio, que han sido muy, muy pulidos, pero bueno, también debo reconocer que la serie es un mosaico de posibilidades y a veces los productores, los autores de los discos dicen, bueno, yo sí quiero que mi música, que se oiga bien este canto porque la intención es otra, yo quiero que se escuchen bien las letras, que se escuche bien la notación musical, la interpretación, y digo, bueno, es muy respetable, pero sí tratamos de defender el otro punto de vista. Entonces, la gente se identifica con esta música, con estas interpretaciones, y logramos ese vínculo que tú mencionas, ese vínculo con su terruño, ese vínculo con su gente, con su pasado, ¿verdad? Ese es uno de los principales propósitos. Con su biografía, Benjamín. Ese es el chiste. Nosotros podemos hablar de muchos temas en esta serie que me ha tocado a mí de Somos Nuestra Memoria. Apelamos a muchas rincones de la memoria, pero muy pocos son de la memoria individual, casi todos son de una memoria colectiva, o nacional o grupal, incluso étnica, pero de la memoria individual es muy difícil. De la memoria, de la biografía personal es muy difícil y eso es a lo que apela en realidad el trabajo que ustedes hacen, que es maravilloso. Y estamos hablando de que esto comenzó con Irene Vázquez. Yo tuve el privilegio también de conocerla cuando ella trabajó con la maestra Alicia Olivera, lo de los corridos cristeros, a mediados de los 70, si no estoy mal. Fue un trabajo muy bonito también en acetato. Eh, pero, pero empezaban, le costaba mucho trabajo, no tenían, bueno, había un cobijo institucional, pero como que no tenían la proyección que se merece ahora y y la difusión que se merece. De los discos de ustedes los puedes encontrar en cualquier parte. Los tirajes me imagino que son grandes. Ya vas en el número 73. Platícanos un poco de los primeros números y luego de los números que te tocó a ti en principio meter y platícanos un poco de la difusión que se les da. Claro, sí, mira, los primeros discos fueron producto del trabajo en mancuerna de Irene Vázquez Valle y Arturo Barman. Sí, esta serie verdaderamente no nace como un proyecto, sino nace de manera incidental. Bueno, tú sabes que Arturo Barman trabajó antes de que se inaugurara el Museo Nacional de Antropología, lo contrataron para sonorizar las salas de etnografía y él iba a hacer grabaciones a distintas partes de la República para traer las músicas, los cantos, lenguas, etcétera. Y en ese tiempo, pues eran muy amigos Irene y él. A la postre se hicieron novios y luego fueron ya matrimonio. Conjugaron muy bien su vida personal con este amor por la música, con este apego por la investigación. Y Arturo Barman, eh, participó en la producción de los primeros 14 discos, excepto el número 13, que es el cancionero de la intervención francesa. El número 14 fue o es la banda Mije de Totontepec.
Entonces, pues estos discos son verdaderamente una joya. En aquellos años 60 no estaba todavía tan desarrollado el estudio de la antropología de la música, y la etnomusicología todavía no hacía su aparición en el escenario de las instituciones o de la gente que le gusta investigar este tipo de expresiones. Entonces, bueno, ya después Arturo Barman se fue a otro lugar y la maestra, con una formación ya como historiadora, se dedicó a investigar precisamente la música relacionada con la historia. De ahí el disco de corridos zapatistas, de los corridos de la rebelión cristera, los corridos de la revolución, el cancionero de la intervención francesa. Surgió una beta de trabajo por ese lado, por el lado de la historia. Bueno, yo llegué a la fonoteca ya hace como 24 años más o menos. Entonces, fíjate que en ese tiempo estaba por salir el número 35, que es un disco sobre los concheros al fin del milenio. Era por ahí del 97 más o menos, en que se estaba preparando ese material. A partir de entonces, pues ya me hice cargo durante 2 años, con la asesoría, con la enseñanza de la maestra Irene, pues participé mientras ella estuvo con vida. Ya después, pues fui yo quien me hice cargo de alentar de impulsar la producción de la serie, que no es nada sencillo. Pues estos discos son producto de investigaciones, como bien lo has mencionado. No son a veces investigaciones directamente relacionadas con la música, por la música misma, sino desde el punto de vista de la antropología. Bueno, la música en el contexto de la cultura, en el contexto de las sociedades, de los grupos. Entonces, en un sentido holístico de ver la antropología. Entonces, bueno, como parte de estos proyectos, bueno, pues se toca también las manifestaciones de la música, de la danza, la lírica, la laudería, todas estas disciplinas complementarias o que circulan alrededor de la música. A partir de ahí, pues, es que se ha venido continuando la producción de estos discos. Y bueno, te diré que en la Fonoteca de Lina los investigadores siempre han sido muy pocos. En sus mejores momentos hemos tenido 4. Falleció Felipe Flores hace como unos 3 años, aproximadamente 3, 4 años, y solamente existen 3. Ante la vastedad de las músicas en este gran universo musical que es México, pues imagínate 3 investigadores. ¿Qué podemos hacer para atender toda esta abundancia de música? El doctor Jesús Jauregui, como tú sabes, se especializa en mariachi y Ujú, en la música de los pueblos indígenas del noroccidente de México, ujú. principalmente coras y huicholes. La doctora Marina Alonso cubre la parte de la frontera sur, principalmente música indígena de Chiapas. El doctor Carlos Ruiz Rodríguez se ocupa de la música de la tercera raíz de toda esta población afrodescendiente. Pero, ¿qué se hace? ¿Quién se ocupa de todo lo demás? Bueno, pues lo que se ha hecho desde vida de la maestra Irene es invitar a investigadores, a otros investigadores del INA, del propio instituto, o bien de otras instituciones, para que colaboren, para que aprovechen la infraestructura de esta serie, Testimonio Musical de México, y cubrir mayores temáticas. Entonces, a través de convenios, a través de acuerdos, es que se van abundando en temáticas con la participación de estos otros investigadores. Y bueno, pues eso es lo que me toca a mí. Se reciben las propuestas, se evalúan, a veces tenemos que ir a grabar, porque no tienen grabaciones abundantes, pero en eso estriba nuestra participación en este proceso, Salvador. Bueno, tú dices que qué es lo que pueden hacer
3 investigadores, pero son 3 investigadores de alta talla y Sí, hacen cómo no. milagros. Eso sí te puedo Muchísimo. decir. Sí, sí. Y bueno, antes de continuar, déjame hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el maestro Benjamín Muratalla, etnólogo especializado en música y responsable además del área de fonoteca y de la edición de testimonio musical de México. Estamos hablando ahorita de todo lo que hace el área donde él trabaja, pero vamos a entrar ahora sí al tema que nos trae, que es este juego entre poesía y etnología, aromas de pólvora quemada, música y cantos de bandidos. ¿De dónde sale la idea? Y platícanos un poco ya de la factura de este disco en particular. Sí, sí, fíjate que, bueno, hablando de esta eh, ampliación de la infraestructura de investigadores, pues dada la escasez de personal especializado en la fonoteca, los investigadores de otras instituciones ya saben que nosotros podemos apoyar estos proyectos. Entonces, nos envían sus Me consta, propuestas. me Nos consta. envían, exactamente, nos envían sus propuestas, se analizan, se ven la factibilidad y tenemos, mira, una larga lista de temas que verdaderamente son abundantes, no tan solo por la música, sino por la cantidad de enfoques con los que la gente percibe estas músicas. Fíjate que también es una riqueza extraordinaria, porque un mismo tema musical lo puedes analizar desde distintos puntos de vista, con diferentes enfoques científicos, con diferente tratamiento que verdaderamente es muy, muy interesante. Te diré que nosotros podemos, por decir algo, tocar el tema del mariachi desde distintos puntos de vista y podemos tener varios títulos sobre el mariachi, pero con un tratamiento distinto, con un repertorio distinto, con intérpretes distintos. O sea, aparte del universo tan rico de músicas, está este otro universo de enfoques, este otro universo de tratamientos, de percepciones a través de los investigadores. Y bueno, pues este disco, como te decía, fue una propuesta de este historiador, de Yahualica, Juan Frajosa, que tenía una serie de materiales, pero que no tenía investigaciones sobre de muchos materiales, porque prácticamente me traía algunas grabaciones de ahí de la región. Le digo, oye, pero pues como que hace falta más, no habrá más grabaciones, más cosas, porque mira, los discos aproximadamente son entre 120, 130 cuartillas, su librillo. Los repertorios, pues mínimo tienen que ser como unas 10 piezas, dependiendo de la extensión de cada pieza. Entonces, pues es muy poco material. Y se dio a la tarea de invitar a otros investigadores que más o menos tocaban este tema de bandidos, que lo habían desarrollado de algún modo. Los invitó para hacer artículos y para presentar grabaciones alusivas a sus propios artículos. De ahí este especie de antología o mosaico de diferentes personajes que, de acuerdo al momento histórico, estaban al margen de la ley hegemónica, de la ley imperante. Y que, bueno, pues como lo decimos ahí en esta investigación, por otra parte, pues reivindicaban la justicia, reivindicaban la equidad, contra la explotación, contra el autoritarismo, contra el relegamiento de las mayorías. Entonces, pues en todos estos personajes prevalece esta especie de arquetipo del famoso Robin Hood, de esta persona que le roba a los ricos para ayudar a los pobres, ¿no? En pocas palabras. Pero muchas veces no es una ayuda precisamente económica, sino va más allá de eso, como lo que platicábamos tras bambalinas antes de comenzar la grabación,
y de Lucio Cabañas, que no nada más es un movimiento de robar a los ricos para ayudar a los pobres, sino tendiente también a una transformación radical de una situación injusta, socialmente hablando, ¿no? No, sin duda. Ahorita recordé un trabajo sobre Heraclio Bernal que hizo hace muchos años Nicole Girón, cuando ella era investigadora de estudios históricos de Lina. Ya murió hace unos años, pero era un trabajo magnífico y utilizaba el modelo de Eric Hobsbawm de los bandidos sociales que tiene que ver con esto. Y ella se preguntaba si Heraclio Bernal era o un bandido o un precursor de la revolución. Y esa estaba la discusión, pero la clave estaba en que su investigación nacía de corridos, nacía de lo que la gente de la sierra y de la calle cantaba sobre Heraclio Bernal. Ese era el chiste de todo, pero no nos cae el 20 hasta muchos años después de trabajos que son fundamentales. Es lo bueno de hacerse viejo. De repente empiezas a sedimentar cosas que leíste hace muchísimo tiempo y que no las entendiste en su cabalidad. Y a lo mejor tampoco el autor, pero que a la hora que tú las empiezas a reinterpretar y a traducir, te das cuenta que ahí hay semillas de algo muy importante y muy interesante. Quizá Nicole, no lo recuerdo, en su libro habla por supuesto del corrido, hace análisis del corrido, pero quizá no con la importancia de pensar que finalmente el perfil de Heraclio Bernal nacía de la memoria musical. Y esa es la cosa del trabajo que ustedes hacen, ese es el mérito de Juan Frajosa. Tuvo que haberse ido a recorrer las calles de Yagualica, a ir buscando a los viejos músicos. Yo me acuerdo todavía cuando yo era niño en Cañadas de Obregón, el lugar de donde nació mi papá, muy cerca de Yagualica, digo yo, y tocaban con un bajo sexto y con 20 años después ya tenían acordeón y tenían otro tipo de instrumentos. Y ahora, después, un primo mío hizo una banda eh, que muy parecida a las tamboras zacatecanas, no a las sinaloenses, sino a la zacatecana, que son muy distintas, y sin embargo con unas raíces mariacheras muy claras. Y ahora seguramente tocan hasta con un bajo eléctrico y con un piano eléctrico y con cosas totalmente diferentes. Va evolucionando esta música, y entonces el mérito de este hombre es ir a buscar a estos viejos músicos que tocaran de primera intención, como se debió haber oído esta música hace 40, 50 o más años. Eso es lo padre, y por eso tu exigencia de que no me traigas 2, tráeme 10, Así y es. luego ponte a escribir. Exactamente, así es. Sí, y fíjate que algo muy interesante de esto que tú dices, que uno como investigador, como dedicado a estas lides, de pronto en tu proceso de madurez o de formación, cuando eres muy novato en esto, como que registras algunas situaciones, pero no las asimilas, no les das el peso necesario, sino es con la experiencia en el curso de los años que te vas dando cuenta de estas situaciones. Te lo digo porque fíjate que en este disco, por supuesto, no se hace apología de lo delictivo, sino que existe también, si tú lees todos los artículos, escuchas todos los temas musicales, los corridos, las historias de estos personajes protagonistas de estos temas, te das cuenta que en el fondo un delincuente es es una semilla de rebelión de la injusticia. Quien comete un delito es porque no está de acuerdo con ciertas normas, y principalmente estas normas que relegan a la gente. O sea, la gente no es pobre por sí mismas. Mucha de la pobreza que existe es precisamente por esa explotación, por esa esclavitud en que mucha de esta población vive.
por este olvido. Y necesita uno comprenderlo para precisamente darle este valor a estos personajes. Y tanto es así que el pueblo es el primero que se fija que tienen estas virtudes. O sea, el pueblo no los hace populares y no los hace suyos eh, por otra cosa, sino porque reconocen ellos este gran valor, que se atreven a hablar, que se atreven a denunciar, que se atreven a actuar ante el poder que los subyuga. Déjame, como hago en todos los programas, picarte tantito la cresta. No siempre hay una raíz de rebeldía en la delincuencia, a veces es delincuencia, punto. Efectivamente no hay una apología de la delincuencia, porque de lo que se trata en los mejores corridos y en las mejores maneras de recordarlo, desde Heraclio Bernal y quizás si nos vamos a la España medieval, por ahí vamos a encontrar hasta corridos modernos, como ese de Chuy y Mauricio, Ajá. que es de una línea muy tradicional, pero que se trata de narcotraficantes, pero el tema es historia intangible, Benjamín. El tema es la tristeza, por ejemplo, en Chuy y Mauricio. No es que vendan mota o no vendan mota, es la traición y la tristeza que causa una traición. Ese es el tema del corrido. No en la camioneta en la que iban ni cómo los... No. El tema del corrido es qué triste que te traicionen. El tema de los corridos de Heraclio Bernal es también el que es un hombre muy apuesto o que tiene una figura muy varonil, digamos así, de un macho, pero que finalmente es algo de la debilidad humana lo que lo derrota. No solo porque el valor se lo están dando los autores del corrido, sino quienes lo transmiten. Era mucho más importante para su vida una gente como Heraclio Bernal, incluso para marcar los límites de los márgenes de lo delictivo y no. Lo mismo pasa con lo de de los aromas de pólvora quemada para los corridos últimos. Vas a ver, el tema no es el guerrillero o el bandido, sino la tristeza que causa lo que les pasa. Es historia intangible. Para los historiadores eso es un asunto fuerte porque pareciera que no puedes hacer historia más que de lo que se toca o de lo que deja un registro. Pero la historia intangible como la tristeza, dime cómo la haces. Sí. Solamente con la música, solamente Claro. con la pintura, solamente con el arte. Si no juntamos eso, las lecturas y la interpretación del arte con las maneras de vivir al ser humano, pareciera que no podemos hacer bien la historia. La historia intangible se nos escapa. Exactamente. Te estoy provocando, por supuesto. Sí. No, bueno, mira, yo estoy completamente eh, de acuerdo contigo. Hay delincuencia que verdaderamente está dentro de la perversidad y de la oscuridad humana, ¿no? Pero vaya, refiriéndonos a este disco, ahí yo creo que sí eh, es válido lo que yo estoy comentando. Es decir, estos bandidos sí son bandidos que se rebelan ante el autoritarismo, ante la explotación, ante la pobreza injustificada, ante el saqueo de sus tierras. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Lozada entre los coras y los huicholes, ¿no? Este personaje verdaderamente perseguido por los gobiernos, por el gobierno de Jalisco de aquellos años, pero que llevaba en sí esta protesta. Estos bandidos que incluimos en este disco son eso, son luchadores sociales a su modo, ¿no? Que no tuvieron otra alternativa, que en su momento pues no existía el término ni el reconocimiento del luchador social, pero que se ejercía y que eran calificados de bandidos, que eran, se ofrecían recompensas por sus cabezas, ¿verdad? Por supuesto, eran personas que levantaban huestes, que levantaban pueblos y que derrocaban gobiernos, ¿no? Pancho Villa. ¿Y cuántas corridas de Pancho Villa Me tienes? adivinaste el pensamiento, pensé en ellos. Sí, Muchos no de es... estos personajes
que fueron precursores de la revolución, fueron eso. Sí, claro. E incluso algunos después, Losada, yo creo que se acuerda alguien, en términos generales, es mucho más presente Losada en la memoria que el general Corona, que fue quien lo perseguía. Exacto. Y Corona es un héroe local, bien merecido de Jalisco, pero Losada es Losada. Hay otro componente que, insisto, es historia intangible. ¿Qué es lo que te atrae de Losada? No sé, a lo mejor la idea de que pudiera en un momento dado tener a tanta gente detrás de él, un poco como Morelos. ¿Por qué Morelos fue lo que fue? Nadie hubiera apostado por un personaje como Morelos, un cura de un pueblo pobre en la sierra de Michoacán, y de repente es el que puede conjuntar los intereses de mucha gente, moverlos y organizarlos, y es el verdadero padre de la nación. Pues sí, y en su momento era un delincuente, y fue juzgado y sentenciado y ajusticiado como tal. Es que la historia es así. A diferencia de los de ahora, en aquella época no había crueldad, era una guerra abierta, había documentos, ellos mismos tienen una propuesta política, etcétera. Sí hay una gran diferencia en los aromas de pólvora quemada de aquellos a los que tienen memoria, de estos que son dignos de olvidarse. Es decir, ahí sí la historia tendrá que correr como corre el tiempo y como corre el agua. Ni modo. Así es, Salvador. Y sí, y mira, yo quisiera también decir que son personas, no son santos, ¿verdad? Son seres humanos con un montón de cosas contradictorias, ¿sí? Que también cometieron crímenes, que fueron despiadados, que masacraron, pero quizá lo que se rescata y lo que nosotros queremos rescatar es esa precisamente, que se atrevieron por cualquier medio. Ahora aquí bien vale la pena el dicho ese que los fines justifican los medios, ¿no? Con sus asegúnes, pues, pero que echaron mano de lo que pudieron para poder obtener el objetivo primordial, que muchas veces quizá inclusive no eran conscientes de eso, quizá vivían en carne propia la injusticia, vivían en carne propia lo despiadado de los caciques, de los grandes hacendados, de los gobiernos autoritarios, por supuesto, y que se enfrentaron a estas luchas, entregaron su vida. Muchos de ellos no obtuvieron gran cosa material más que el reconocimiento social. Y te digo, mira, yo que fui coautor de este artículo de Lucio Cabañas, identifico a este hombre precisamente como eso, que entregó su vida por una muy buena causa. Y es lo que nosotros queremos resaltar en este tipo de personajes que finalmente como seres humanos entran en el estudio de la antropología y entran en la materialidad de todas estas emociones, de toda esta cultura, hecha música, hecha canto, hecho reconocimiento popular. Eso es en realidad lo que te toca. A lo mejor si le preguntamos a Juan sobre qué se piensa de Pancho Villa entre los viejos de Yagualica, a lo mejor no es un héroe. En el caso de Cañadas, no es un héroe, ahí donde pasó ya muy enloquecido, mató a sus guías, colgó a uno de mis tíos, o sea, no es considerado un héroe. Les sorprendían las películas de Pancho Villa que hablaban de él así, diciendo, pero aquí hizo un desastre. Cuando pasó por acá no era tan bueno, hizo desastres. Sí, pero esa es parte del misterioso mecanismo de la memoria. Y lo que a ti te toca es rescatarla. No juzgamos, no valoramos, no. Lo que nos toca es rescatarla y decir, aquí hay un archivo, porque la memoria, como dice este programa, somos nuestra memoria. Nuestra memoria nos da perfil y nos dibuja. Eso somos. Y a ti te toca rescatar eso. Exactamente. A otros mira, que les toque juzgar.
Exacto. Mira, nosotros exponemos y le damos cierto tratamiento a estos contenidos, a estas músicas, pero es la gente, ¿verdad? La diversidad social, la diversidad cultural del país, quien va a definir si es lo que dice, no es cierto, pero nosotros, en este caso específico, bueno, que tienen tanto bondades, generosidades como perversidades. Y eso está en el fondo de todo lo humano. Uno de los problemas de la gente que estudia la Biblia está en los valores diferenciados de la moral. No sé si ahorita que es el centenario de Saramago, lean Caín. No les va a gustar a los que son muy apegados a la religión, pero está diciendo cosas, además de que les está diciendo muy bien, está diciendo cosas rudas, duras, pero lo que está haciendo es solamente tocar algo de la esencia humana. No se está metiendo con la religión, sino se está metiendo con nuestras cabezas. Ese es el chiste de la cosa, que no olvidemos que todo está, como decía Miguel León Portilla, dentro de esta caja de calcio que llamamos cráneo. Ahí está todo. Y el Exacto. trabajo de nosotros es irlo acomodando, irlo llenando, que no queden huecos, que no queden vacíos, que no queden zonas oscuras. Ese es el trabajo de Lina. Así es. Y Y ese es el trabajo que haces. En la fonoteca de Lina, exponer todos estos elementos que tan bonitamente has expresado a través de la música y del canto. Que es algo de, a lo que no hacemos tanto caso, porque nuestra memoria es muy visual, pero la memoria auditiva es fundamental. En efecto. Algún día todos estos programas de radio que sean escuchados van a entenderse lo importante el haber grabado a mucha gente que está diciendo cosas tan sabias. Algunos conductores no tanto, pero bueno, pero de los entrevistados que dicen cosas tan importantes y tan sabias que son el fundamento de nuestro ser en la historia. Esa es la clave del asunto y de nuestra memoria auditiva. Cosa que te agradecemos, te lo adelanto, muchísimos. Cuando nos pedía Gaby y Aldo que si podía yo entrevistarte, inmediatamente dije, claro que sí, pero por supuesto que Muchas entrevisto a gracias, Salvador. Benjamín, ¿no? Tengo tantas ganas de platicar de esto y de meternos en nuestra vida cotidiana, la importancia de la memoria auditiva y de la evolución de la música y de la importancia de las maneras de cantar y de tocar de distintos lugares, de afinar los instrumentos, de oírlos, de crear un gusto, de crear un discurso, de crear una historia. Ahí está guardado en el INA y ahora llega a su número 73 con esta etnología poética. Para poder acercarnos a la etnomusicología y a la música rescatada en el campo, etcétera, ¿qué nos recomiendas leer? Además, por supuesto, quiero que nos recomiendes leer los libritos y que nos Claro, expliques en qué consisten los libritos de los discos. por supuesto. Mira, pues para acercarnos a la música del campo, primero que nada tenemos que hacerlo con este amor por la música, que no es difícil a todos, a la mayoría de la gente. No conozco gente que no viva, que no se enamore, que no nazca, que no muera con la música. Y es el primer gancho para el primer pretexto para acercarse a la gente. El segundo, si quieres investigar, pues platicar mucho con la gente, con mucho respeto. Ya no estamos en aquellos años en que se iba y no se pedía permiso para grabar. Se tiene que Sí. platicar con la gente, se tiene que participar en la celebración, se tiene que participar de la fiesta, cantar, bailar con ellos y al mismo tiempo que haces etnografía, que vas pensando en estrategias para poder obtener esa información, siempre, siempre con el consentimiento de la gente, siempre con ese gran respeto. Hay distintos tipos de música, por ejemplo, en el caso de las músicas sagradas, de las músicas rituales, si ellos te dicen que no se puede grabar, no lo debes hacer, solo lo que la gente te permita y verdaderamente que nuestra gente, nuestro pueblo es muy generoso
y cuando sabe que estas cosas son para un muy buen propósito, con todo gusto te dan licencia, con todo gusto te dan permiso. Mira, esto se aprende en la práctica. Eh, Hay manuales de grabación, hay manuales de etnografía para registrar la música, pero yo creo que cuando verdaderamente te entregas a esto y te gusta, la vida misma, el trabajo de campo es la mejor escuela. Es como mejor puedes acercarte a esto, a esta gran riqueza. Y bueno, te diré que la fonoteca tiene muchas, un arsenal de grabaciones de campo, muchísimas que no están publicadas. Las publicadas pues están en estos 73 títulos y pues los pueden ustedes adquirir en cualquiera de las librerías de Lina. Hay algunas otras librerías en que también están. Y nosotros tenemos los discos para quienes gusten tener una copia. No damos la copia completa, sino alguna muestra para incitar a la gente que los consiga completos. Y por otro lado, en la mediateca de Lina también ahí está toda la serie, la pueden escuchar, pueden bajar los librillos, enterarse. Es muy importante que lean los librillos porque ahí está el contexto de todas estas músicas, la explicación, cómo funcionan estas músicas, para qué son utilizadas, los intérpretes, los compositores, todo está ahí. Pues bueno, ¿qué más te puedo decir, Salvador, de esta maravillosa colección? Nada más, bueno, ya nos dijiste que se puede conseguir en las librerías de Lina, se pueden conseguir en línea, además de la mediateca. Mira, todavía no se pueden conseguir en línea, pero estamos en eso. Tenemos propuestas en la Coordinación Nacional de Difusión para que muchos de estos discos ya se puedan adquirir en línea, ¿sí? De hecho, pues tenemos todo digitalizado, ya nada más es cuestión de fijar las estrategias. Ya hay, como tú sabes, ya hay una tienda digital del INA y creo yo que ahí los discos ya dentro de muy poco se van a poder conseguir. Y de hecho toda la serie, porque ya los primeros números que se iniciaron hace más de 50 años, pues están completamente agotados, pero de manera digital sí se podrían conseguir, que bueno, pues ya es una gran ventaja. No, es toda la ventaja, Benjamín, Así es. porque ahorita mi máquina esta ya no tiene para disco. Ujú. Entonces, para oír algo necesito bajarlo de otra manera. Y la tecnología digital avanza rapidísimo, entonces hay que irlo actualizando para que esa memoria no se quede guardada en un librero, sino que está Al viva alcance, al y alcance, está al sí. alcance, es una memoria Ujú. viva. Y eso, la misma tecnología te está dando salidas y es cosa solo de digitalizar. Lo que hay que pedir es que no nomás sean 3 investigadores, sino que sea un grupo más grande con un programa institucional que además difunda este tipo de música mexicana en el resto del mundo. Y va a ser así, vas a ver, yo le auguro un buen futuro a, a la memoria auditiva y al trabajo que ustedes hacen en favor de esa memoria auditiva a través de los discos y del testimonio musical de México. Y vas a ver qué exitazo va a ser el de Aromas de Pólvora Quemada desde... Quiero leer ese librito, quiero leerlo, ¿Cómo no, me voy a Salvador? hacer de él hoy mismo, vas a ver. Sí, sí, cómo no. Pues Benjamín, no me queda más que darte las gracias, despedirnos de este programa, porque por desgracia el tiempo, como decían los romanos, fluye, es un dios de agua Sí, y se nos va. exactamente. Eh, y darte las gracias por esta entrevista y por toda esta explicación del horizonte que nos ofrece testimonio musical de México y el trabajo que ustedes hacen en la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Benjamín Muratalla. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y lo estoy diciendo mal, es a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify.
En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanimaldo Morales, que es quien empuja estos programas y quien nos organiza a los que participamos en él. Muchas gracias, Aldo. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias a todos ustedes. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.